El secretario dará lectura a la cuenta. Sí, presidente, buenas tardes. Se da cuenta de lo siguiente. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en el caso que indica, correspondiente al boletín 16762-34. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar, correspondiente al boletín 15936-18. El oficio número 3471 del Ministerio de Salud, por el cual informa sobre la ficha CLAP perteneciente al Programa de Salud Integral del Adolescente. Este oficio es en respuesta del oficio de esta comisión número 75 del año 2023. El oficio 1607 de la Subsecretaría de Educación, por el cual remite información relativa a eventuales irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar en la región del Maule, también en respuesta a un oficio de esta comisión del año 2024. Un oficio de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, mediante el cual informa que se encuentra disponible el Informe Anual 2024, Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, en cumplimiento del artículo 4 y 15 de la Ley 21.067, que crea dicha institución. Un oficio de la misma Defensoría de la Niñez, en respuesta a uno de esta comisión, por el cual informa sobre el caso del ingreso de una bala, producto de una balacera, a un recinto escolar en la comuna de Valdivia. Oficio de la comisión del año 2024. Un oficio de la Fiscalía Nacional, en que se da respuesta a uno dirigido desde esta comisión, sobre acciones de coordinación y colaboración existente entre las distintas instituciones gubernamentales para enfrentar los casos de niños, niñas y adolescentes registrados como desaparecidos. El oficio de esta comisión fue también del año 2024. Un oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, mediante el cual remite información correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2024, de acuerdo con lo indicado en la glosa número 23 institucional de la Ley 21.640, partida número 6 del Ministerio de Salud. Se refiere a la Ley de Presupuesto de la Nación. Una nota del Comité Social Cristiano e Independientes, mediante la cual informa que el diputado Johannes Kaiser reemplazará a la diputada señora Francesca Muñoz González en la sesión de la Comisión de la Familia de hoy, miércoles 8 de enero. Una nota del Comité Social Cristiano e Independiente, por la cual informa que en la Comisión de Familia la diputada Giovanna Ahumada Palma reemplazará a la diputada Sara Concha. Este reemplazo también es solo por esta sesión. Y finalmente una nota del Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por la que se informa que en la Comisión de la Familia el diputado Matías Ramírez reemplazará a la diputada Lorena Pizarro durante esta sesión de hoy día 8 de enero de 2025. Eso es todo, presidente. Gracias. Por favor, los oficios de respuesta, hagámoslo, pongámoslo a disposición de los diputados de la comisión a través del WhatsApp. Y asuntos de la cuenta. Se va a la cuenta. Puntos varios. Puntos varios. No hay puntos varios. Comenzando la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar con la discusión y votación en particular del proyecto que modifica los cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego en personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar, boletín 15936-18. Este proyecto tiene trámite de suma urgencia. Para estos efectos, se ha invitado a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, aquí presente, buenas tardes, y la directora, y al director, disculpe, de Movilización Nacional, o a quien, director, o a quien designe para su efecto. Por ese motivo, por la Dirección General de Movilización Nacional se encuentra el coronel David Rojas González, buenas tardes, y el mayor Ernesto Ferrada Celis. Buenas tardes.
¿Tienen alguna exposición preparada, subsecretaria? ¿Tiene alguna exposición preparada o doy paso a los...? Ya. ¿Y no? Perdón. Le iba a llamar la atención. Le quería pedir el micrófono, por favor. Todo de nuevo porque lo que no diga por el micrófono... Bueno, presidente, traemos algunas sugerencias, si es posible, Bueno. relacionado con poder relacionar mejor las normas que se están modificando con la normativa vigente en materia de control de armas, particularmente la ley de control de armas. Perfecto. Principalmente son solamente formales, formales en cuanto a algunas palabras que queremos sugerirle que se empleen, que están en relación con la ley de control de armas. ¿Pero lo cree pertinente hacerlo en la discusión o hacerla presente ahora? Tal vez mejor en la discusión. Ya. Perfecto. Entonces, continuamos con la votación, señor secretario. Presidente, vamos en la página 6 del comparado con el que se está trabajando desde las sesiones anteriores. Indicación número 9 del Ejecutivo. Sí. Presidente, voy a proceder a la lectura entonces de la norma del proyecto en cuestión y la indicación respectiva a continuación. Estamos en el número 3 del artículo primero de este proyecto. Ya hemos votado el número 1 y el número 2. Vamos al número 3 del artículo primero, que dice así: incorpórese un inciso segundo al artículo 17. Y para efectos de retomar la votación, me refiero al artículo 17 de la ley 20.066, que establece normas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Por lo tanto, incorpora un inciso segundo al artículo 17. Voy a leer también por claridad el actual artículo 17 como está en la ley vigente. El artículo 17 dice: condiciones para la suspensión del procedimiento. Para decretar la suspensión del procedimiento, el juez de garantía impondrá como condición una o más de las medidas accesorias establecidas en el artículo 9, sin perjuicio de las demás que autoriza el artículo 238 del Código Procesal Penal. El proyecto agrega el siguiente inciso: en caso que el ofensor se encuentre inscrito y autorizado para el porte y o la tenencia de armas de fuego conforme a la ley número 17.798, el juez o la jueza deberá, en todo caso, disponer como condición la medida accesoria contenida en el literal C del artículo 9. La indicación del Ejecutivo a este punto, a este segundo inciso del proyecto, es la siguiente: reemplaza el número 3 por el siguiente y dirá: agregas en el artículo 17 el siguiente inciso segundo nuevo. Es decir, esta indicación es sustitutiva del inciso agregado por la moción y la reemplaza por el siguiente, o propone reemplazarla por el siguiente. En caso de que la persona imputada se encuentre inscrita y autorizada para el porte, tenencia, transporte o uso en comodato de armas de fuego, conforme a lo dispuesto en el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas, en el decreto sobre control de armas, en el decreto 3.356, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, o en el artículo 24 del decreto de ley número 2460, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el tribunal deberá disponer como condición la medida accesoria contenida en el literal C del artículo 9, salvo los casos exceptuados por esa disposición. Esa es la indicación, presidente. Doy la palabra. Tomemos la votación, señor secretario. Procedemos, presidente, entonces de la siguiente manera.
Disculpe, presidente. Dígame. Esta sería la oportunidad donde podríamos nosotros, antes Sí, de la votación. Antes de la votación. Entonces, Sí, si me permite, presidente, un par de sugerencias, por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes. Perfecto. La primera sugerencia, presidente, dice relación con, en la segunda frase, eliminar la palabra inscrita. Lo que se propone en la indicación es que en caso que la persona imputada se encuentre inscrita en nuestro registro, las personas no se inscriben las armas. De ahí para adelante no hay problema, autorizada para el porte, pero sugerimos eliminar la palabra inscrita para que no se preste a confusiones. Inscrita y. Inscrita ahí, efectivamente, eso sería. Y lo otro, presidente, aquí hace relación. Perdón. Inscrita y autorizada para el porte de armas. En caso que la persona imputada se encuentre Autorizada. autorizada. Inscrita ahí, eliminarlo. Ya. Sí. Y lo segundo dice relación con el final de la indicación, porque hace referencia al literal C del artículo 9. ¿Ya? Y en esa norma se le establece al juez la obligación de aplicar eventualmente el comiso de las especies incautadas, en el literal C de la letra B. Pero en el caso que estamos hablando del artículo 17, esta obligación dice relación con condiciones para suspender el procedimiento. Eventualmente, cuando termine esa suspensión del procedimiento y la persona cumpla con todo lo que se le estableció, si se hubiera decretado el comiso, el arma necesariamente se va a destrucción. Entonces, cumple todos los requisitos, termina la suspensión del procedimiento, no se le condena, pero el arma ya estaría destruida. Entonces, la sugerencia aquí es que se haga una referencia a que se aplica el artículo C, la letra C del artículo 9, pero dejar precisado que no se dispondría el comiso, sino que solamente en este caso la incautación del arma por el tiempo que determine el tribunal que se establece la suspensión del procedimiento. Estoy un poco perdido si en la indicación del Ejecutivo está la letra C. Sí, está abajo, en la última frase, literal C del artículo 9. O sea, en el proyecto. Efectivamente, ahí tendría que decir solo en cuanto que se aplica la letra C, pero en la parte de la letra C del artículo 9, que se refiere al comiso del arma de fuego, ese comiso no debería aplicársele, porque si no el arma se destruye y si termina la suspensión no se lo puedo devolver. Entonces ahí tendría que decir solamente, en vez de comiso, incautación del arma. Entonces se queda sin el arma en su posesión durante todo el periodo de la suspensión y si cumple se le puede restituir. Perdón, presidente, ¿me permite? ¿Y Sí, por favor. sigue siendo válido, salvo los casos exceptuados por esa misma disposición? Sí, Perfecto. salvo los casos de todo. Si solamente el comiso que no podría aplicarse. Perfecto. ¿Alguien tiene que hacer la indicación? Tendría que readecuar esta indicación. Si quiere ser estricto y punto de vista, debería ingresarla de nuevo en un texto. Perfecto. Un parlamentario. Sí, claro, porque si no le van a destruir el arma. La personalidad, decir que accede a la corrección y esta indicación de que debemos ser inscrita ahí. Y su comiso. Esa es la C del artículo. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo que ponga su opinión. Sí, nosotros estamos de acuerdo, obviamente, en que hay que cambiarse. Lo que no tenemos claro ahora es cómo eso queda, porque no es llegar y eliminarlo, sino que porque como se aprobó de esa manera el C en la vez anterior, hay que buscar la manera de que hay que buscar una redacción, digamos, que se adecue a eso, porque no está... Hay que modificar, habría que modificar nuevamente el artículo, o sea, el 9, letra C, no el que estamos discutiendo. Permiso, presidente. ¿O no? Disculpe, Sí, por favor, porque sí. parece que hay Sí. el artículo, la letra C del artículo 9 está bien. Para lo que se está aplicando, lo que dice ese artículo. La referencia que se está haciendo aquí, en la norma que estamos en este momento, que se está discutiendo, esa norma tendría que acotar que se aplica el literal C del artículo 9, pero que en la parte que el literal C del artículo 9 dice comiso, solamente corresponde incautación del arma. En este caso se procederá a la En esta norma.
Secretario. En este caso, sí. Presidente, me autoriza, subsecretaria, a aclarar el siguiente punto, para tener claridad. La letra C del artículo 9 es el de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, que es norma vigente, no está tocada por esta modificación. Lo que esta modificación afecta es el artículo 17 de otra ley. Por lo tanto, si lo que propone la Dirección General de Movilización Nacional es modificar ligeramente el texto de la indicación para que quede de la siguiente forma, y si me permite le doy lectura, y así quedaría la modificación del Ejecutivo propuesta para ser coherente con lo que aclaró el mayor Ferrada. Sería así el texto. En caso de que la persona imputada se encuentre autorizada para el porte, tenencia, transporte o uso en comodato de armas de fuego, conforme a lo dispuesto en el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre el control de armas, en el decreto ley 3.556, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, o en el artículo 24 del decreto ley número 2460 que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el tribunal deberá disponer como condición la medida accesoria contenida en el literal C del artículo 9, solo en cuanto a su incautación, salvo los casos exceptuados por esa disposición. Solo en cuanto a su incautación. Así eliminamos la posibilidad del comiso, que es lo que propone mayor Ferrada. ¿Es así? Mire, para precaver que esto resulte como queremos, sugiero que dejemos este artículo pendiente, se le hagan las modificaciones por parte del Ejecutivo, se presente nuevamente, porque tampoco es posible hacer una indicación por parte parlamentaria, ya que influye en atribuciones por parte del Ejecutivo. Así que no podemos hacer una indicación parlamentaria para hacer estos cambios. Así que prefiero que lo revisen bien y en la próxima sesión, o cuando llegue la indicación, si tienen la capacidad de hacerla llegar hoy día, lo votamos en esa ocasión. No va a llegar con las firmas que corresponde. El problema es que esta es una indicación del Ejecutivo y que no puede ser parlamentaria. Por la... No, bueno, sí, no. Sí. Sí. Señor secretario, aclare su... Sí, esta Secretaría es de opinión que la modificación a esta indicación perfectamente es posible ser suscrita por parlamentarios en el siguiente entendido. Lo que este inciso segundo hace es modificar atribuciones procedimentales de tribunales de justicia, no de órganos de la Administración del Estado. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que en caso de darse las condiciones que en su inicio presenta el inciso, es decir, estar autorizado para el porte, etcétera, etcétera, se dispondrá la incautación del arma con las excepciones de la ley vigente de la Ley de Policía de Investigaciones, la que no es tocada por esta indicación, solo es referida. ¿Subsecretaria? Sí, estamos de acuerdo con eso. Si se puede modificar, o sea, en este acto y se suscribe, si lo podemos modificar al tiro, se puede. ¿El Ejecutivo para el caso está de acuerdo con la propuesta? Sí, estamos de acuerdo con la propuesta. ¿Y la Dirección de Movilización Nacional cree que la propuesta es lo correcto? Solo para informar a los diputados. Podríamos hacerle un alcance a la propuesta. Sí, por eso, por vamos favor. a escribir. El artículo al cual hace referencia el que estamos comentando dispone dos cosas, no solamente el comiso. Dispone que el juez debe aplicar prohibición de porte o tenencia de arma de fuego, y si la decreta, debe además disponer el comiso. La sugerencia sería que se modificara acá en cuanto que, a lo mejor, Miguel Fecal, que el juez aplicará la medida de la prohibición de porte y tenencia de la letra C del artículo 9, y en ese caso dispondrá la incautación del arma. Claro, pues, porque si solamente se cambia incautación por comiso, que aplicará incautación, dejamos fuera el porte y tenencia de arma.
Si aplicamos comiso, se destruye. Incautación, se retiene hasta que termine la suspensión. Entonces, ¿Se entiende? sí, pero lo tienen que escribir, Sí. porque no basta con esto. Eso. le iba a proponer Subsecretaria. yo. Sí, eso le iba Le a propongo proponer que yo. la dejemos Que la para redactaran, un sí, rato más. Sí, y que lo que redacten. encuentre los parlamentarios que Eso. la suscriben Eso y la mismo le iba a presentamos. proponer yo. Gracias. Para que se pongan de acuerdo. Pasemos al Sí, siguiente porque- artículo. Muy bien, presidente. Queda, por lo tanto, pendiente la votación de ese último inciso del artículo primero. Pasamos al artículo segundo de la moción. Este artículo segundo incorpora en la ley 19.968, que crea los tribunales de familia, las siguientes modificaciones. La moción establece, en el número 1, que se incorpore un nuevo inciso segundo al artículo 92, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente. El artículo 92 de la ley que crea los tribunales de familia, que está en esta página 7, en la columna izquierda, no lo voy a leer por su extensión, pero establece las medidas cautelares en protección de la víctima, esa es la materia. Y el inciso, y tiene, aclaro, solamente un inciso, que es el encabezado con los 6 números o 6 condiciones que allí establece. Por lo tanto, la moción incorpora un nuevo inciso segundo, que no lo veo aquí en el comparador, Fernando. Pasa a la página 11, perfecto. Está en la página 11, y ahí se incorpora un nuevo inciso segundo, que dirá: si el ofensor se encontrara, ahí hay un acento de más, si el ofensor se encontrara autorizado para la tenencia y o porte de arma conforme a la ley número 17.798, deberá en cualquier caso dictarse la medida cautelar del número 6 del presente artículo. Asimismo, si de la denuncia se desprende que el ofensor se encuentra en posesión o tenencia de armas y consultados los registros no se encuentran inscritas, el juez deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público, oficiando a éste en el más breve plazo. Hay una indicación del Ejecutivo para hacer modificaciones, en primer lugar, al inciso primero del artículo 92, a su número 6. Suprime en la indicación la expresión, perdón, me voy a la página 7. En primer lugar, para modificar en el siguiente sentido el artículo segundo, reemplazar su número 1 por el siguiente. Modifícase el número 6 del artículo 92 en el siguiente sentido. Y en ese número 6, suprime la expresión final, que reza: con todo el imputado podrá solicitarse ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de estos elementos. Luego, una segunda modificación agrega los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al número 6 del inciso primero. ¿Okay? El inciso primero, que corresponde a una de las medidas que se pueden adoptar, agrega los siguientes párrafos. Si la persona denunciada se encontrare autorizada para la tenencia, porte, transporte o uso en comodato de armas de fuego, de conformidad con lo dispuesto en el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas, en el decreto ley 3.356, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, o en el artículo 24 del decreto ley número 2460, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, deberá dictarse la medida cautelar de este numeral, se refiere al numeral 6 del inciso primero. La medida se decretará también si de la denuncia se desprende que la persona denunciada se encuentra en posesión o tenencia de un arma que no se encuentre debidamente inscrita o sin la autorización correspondiente, en cuyo caso el tribunal deberá además remitir en el más breve plazo y en la forma más expedita posible los antecedentes al Ministerio Público, con el objeto de determinar si procede la medida regulada en este numeral. El tribunal deberá consultar la base de datos sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional en virtud de lo dispuesto en el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Control de Armas. Si la persona denunciada es parte del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile,
el tribunal deberá informar acerca de la existencia de la denuncia dentro de las 24 horas siguientes a que tome conocimiento de la misma, a la comandancia de guarnición correspondiente, a la prefectura respectiva de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, o a la del director, o a la de él, o la o el director regional respectivo de Gendarmería de Chile, para que, en virtud de tal información, adopten medidas que limiten el uso de armas de fuego solo al ejercicio de sus funciones, con su uniforme y en su horario regular de trabajo. Respecto de sus armas personales, se estará lo señalado en el párrafo primero de este numeral. Con todo, la persona denunciada podrá solicitar ser excluida de las medidas dispuestas en este numeral si sus actividades industriales, comerciales, mineras o esenciales de su profesión u oficio requieren de alguno de estos elementos, lo que deberá ser debidamente acreditado. El tribunal deberá resolver dicha solicitud fundadamente y la rechazará si de ello resulta un peligro cierto y grave para la víctima. Hasta ahí esa indicación del Ejecutivo. Diputado, yo resolvería la primera indicación porque la siguiente reemplaza el número completo. Entonces, la leemos porque como es sustitutiva y en caso de aprobarse, no se votaría la del Ejecutivo. La indicación del diputado Donoso es sustitutiva, reemplaza el número 1 del artículo 2. Aquí, presidente, en la página 10, donde dice artículo 2 con número, debe decir artículo 2, porque se refiere al artículo 2 con letra del proyecto, por el siguiente, este número 1. Reemplácese en el numeral 6 del artículo 92 de la ley 19.968, que crea los tribunales de familia, por el siguiente. Entonces, el número 6 del actual artículo 92 sería reemplazado por el siguiente texto. 6. Prohibir el porte y tenencia de cualquier arma de fuego, municiones y cartuchos. Disponer la retención de los mismos y prohibir la adquisición o almacenaje de los objetos singularizados en el artículo 2 de la Ley 17.798 sobre control de armas. De ello se informará mediante oficio, dentro del tercer día desde dictada la medida cautelar, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al director del servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios pertinentes. Con todo, el imputado podrá solicitar ser excluido de estas medidas en caso de demostrar que sus actividades laborales, industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de estos elementos. Y la del diputado Zafirio, para sustituir el numeral 1 del artículo 2 del proyecto por el siguiente. Incorpora un nuevo inciso segundo. Es que y ahí nos pasamos al inciso segundo. Mantengámonos el inciso primero por ahora. ¿Alguna opinión de la EGMR? Sí, presidente. Voy a partir por la indicación del diputado Donoso. Ahí nuestra sugerencia es que la palabra retención se reemplace por incautación, que es la palabra específica que usa la Ley de Control de Armas cuando se retiran las armas. Y además, mencionar lo siguiente, presidente, la Ley de Control de Armas ya considera esta obligación en caso de la prohibición de porte, que se le informe a la Dirección General y a otras autoridades que aparecen ahí. Para que siga la misma línea la Ley de Control de Armas con el proyecto, le sugerimos que se ocupen los mismos términos y medios que dispone la Ley de Control de Armas cuando se le avisa a la Dirección General respecto a que se dictó una medida de este tipo. Y en ese sentido, mediante oficio, la sugerencia sería cambiarlo mediante la vía que resulte más expedita. Dentro del tercero día, modificarlo por 24 horas, que es el plazo que le da a los jueces la Ley de Control de Armas cuando dictan estas medidas cautelares. Y la Ley de Control de Armas establece específicamente que son las 24 horas siguientes a el momento en que la resolución queda firme o ejecutoriada, no en forma inmediata. Eso sería en cuanto a la indicación del diputado Donoso. Respecto a la indicación del Ejecutivo, en la letra B, agréguense los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos. En el segundo, en el tercero, en el párrafo cuarto, que empieza así: las personas denunciadas en parte del personal de las Fuerzas Armadas. Entendemos que esto está relacionado con que todas las personas que por su labor uniformados tengan acceso a... Y aquí faltaría una entidad, de acuerdo a la Ley de Control de Armas, en materia de porte de armas, e incluye aquí también a la Dirección General de Aeronáutica Civil,
ellos pueden, de acuerdo a sus normas, portar armas, ¿ya? Y no está considerada aquí. Nos parece que sería interesante incluirla para que cubra todas las instituciones que eventualmente sus funcionarios, de acuerdo a normas internas, pueden portar armas. Y también relacionado con dejar las normas que digan más o menos lo mismo, les sugerimos que después de la palabra informar, solamente se indique informar a la institución a la que pertenece, no hacer una lista de los organismos dentro de cada institución a los cuales habría que notificarle, y se da de la mano también con otras normas que están en el proyecto. Y en ese caso habría que eliminar la frase a la comandancia de guarnición correspondiente, a la prefectura respectiva de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, o a la o el director regional respectivo de Gendarmería de Chile. Y toda esa frase reemplazarla por a la institución a la que pertenece, que como le digo está más arriba en el proyecto de esa forma. Y, no, eso no mismo. Y eso, presidente. Voy a preguntarle algo antes de dar la palabra al Ejecutivo. Estas dos posibilidades, ¿enriquecen la norma existente o repiten lo de la Ley de Control de Armas? Repiten la norma existente, salvo en la parte de la obligación de informarle a las instituciones a las cuales pertenecen las personas que son afectadas por la medida precautoria que es de porte y prohibición de tener armas. ¿Ya? Pero lo demás está considerado. De hecho, como le digo, la Ley de Control de Armas incluye la obligación a todos los tribunales del país cuando decretan una medida de prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, que tienen que informarnos a nosotros solamente, a la DGMN, para que se tomen las medidas administrativas que correspondan. Agrega la norma que el tribunal además le tiene que informar a las instituciones a las cuales pertenecen los funcionarios de las que se nombraron aquí, que sugerimos que se agregue además la DGAC. En esa parte la enriquece. Perfecto. Tengo la duda si de repente es mejor hacer normas solo lo que enriquece la norma y no tener el riesgo de coalición de normas. No sé, subsecretaria, cuál es su opinión. Sí, lo que pasa es que sí, efectivamente hay algunas normas que es importante, creo yo, reiterar a propósito para que tenga coherencia el texto, más que para que, porque, o si no, los tribunales en el fondo en la coherencia cuando están revisando la norma también es cierto que tienen que estar, claro, porque si no, o hace la referencia, pero en la práctica también es cierto que quien está mirando en ese momento la normativa le sale coherente el texto completo, si no tiene que estar consultando las distintas normas, y por eso que a veces reiterar la norma no genera ningún efecto, digamos, desde el punto de vista práctico. Pero sí yo quería, a propósito del tema de la indicación, tiene alguna, o sea, en relación a la indicación del Ejecutivo, tiene algunas cosas que, sin las modificaciones que propone, podrían ser contradictorias con la indicación del Ejecutivo, no coordinarse con las indicaciones del Ejecutivo. Porque primero por el tema del plazo, de que en la indicación sigue manteniendo el tema del plazo del tercer día, y que si bien no se menciona expresamente, está regulado a propósito del plazo de las 24 horas, que esto ya se había modificado en el fondo, en las indicaciones anteriores. Y entiendo que la propuesta no contempla la cancelación de la inscripción correspondiente porque se trata de una medida que se aplica con sentencia condenatoria. En cambio, la indicación no hace referencia a eso. Y también porque la propuesta incorpora las actividades laborales dentro de las razones para solicitar la excepción de esta medida. Esta no contempla un mecanismo que explicite que dicha solicitud se debe sujetar a una ponderación del juez de familia, quien en el ejercicio de potestad cautelar debe velar porque dicha excepción se encuentre debidamente acreditada y por sobre todo que no coloque en una situación de riesgo cierto inminente a la víctima, como sí lo propone el Ejecutivo. Y por último, en la propuesta del Ejecutivo se regula el del juez de consultar el registro de DGMN, asociado a ello el deber de denunciar en caso de eventuales infracciones a la Ley de Control de Armas. Entonces, entendemos que la propuesta del Ejecutivo es más completa que la indicación del
del diputado Donoso. Y por eso queremos proponer en el fondo Perfecto, pero hay que hacer modificaciones. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Lo de la DGAC, perdón, me falta Diga. una cosa. Lo de la DGAC tiene dos cosas. Una, incorporarlo, y la otra es que igualmente está contenida en todas aquellas funciones de personas que ocupen, porque igual dejamos un amplio, porque hay otras tareas. O sea, igual uno podría contenerla. Podrían aparecer. O sea, igual está contenida en el otro inciso. A pesar de no nombrarla, digamos, expresamente. Pero entiendo que se puede igual. Yo tengo una duda de técnica legislativa, porque me pasa, usted dice, es más fácil leerlo cuando está en la norma. Lo que sucede con eso es que cuando se modifica una norma, a veces no se modifica la otra. Entonces tenemos problemas de colisiones de norma. Por eso la técnica legislativa deberá hacer referencia, y el abogado tendrá que hacer la pega y el juez tendrá que hacer la pega de tener ambas normas. Porque si no, empezamos con cosas medias difusas y la verdad que esos son los... Entonces, no sé si le parece que redactemos nuevamente esta indicación con las sugerencias propuestas, con lo que enriquezca incluso de la indicación, porque me parece que, claro, usted lo redacta de otra manera, las otras funciones que pueda tener la persona, nosotros ponemos el trabajo, digamos, que es lo que buscamos resguardar, además de las instituciones. Y la presentamos y la votamos un ratito más. ¿Le parece? Claro, le pido ahí a juez José que ayude un poquito. No sé, ahí está. Hay dos. Perdón. Lo que pasa es que son dos indicaciones, o sea, la del diputado Donoso, claro, y la del Ejecutivo. ¿Cuál va a votar? O sea, ¿cuál hay que modificar? Indicación, ¿ya?, que contemple las mejoras. La que mejore y que junte las dos. Sí. Bueno, ¿sí? Yo no las veo contradictorias. No son contradictorias. Entonces, yo creo que la otra es más, tiene un poco más de... Enriquezcámosla. Sí. Creo yo que no hay que repetir la norma. Sí. Y votamos el nuevo texto. Sí. Ya. Y si lo ayuda Juan José, yo se la suscribo. Sí, pues lo mismo. O sea, después la suscribimos los parlamentarios. ¿Continuamos, presidente? Presidente, vamos a continuar en la página 10 del comparado, porque aquí ya entramos al inciso segundo del artículo 92. El debate previo fue solamente relativo al inciso primero. Vuelvo sobre la moción. La moción incorporaba un nuevo inciso segundo, y ahora veremos una indicación del diputado Zafirio sustitutiva de la moción, del texto del inciso segundo de la moción, que dice así: incorpórese un nuevo inciso segundo del artículo 92, pasando a ser el actual inciso segundo tercero, y así sucesivamente, del siguiente tenor. Dice la indicación: si el ofensor se encontrara autorizado para la tenencia o porte de arma conforme a la ley número 17.798, el juez deberá dictar en cualquier caso la medida cautelar del numeral 6 del presente artículo, cuando el arma de fuego se encuentre autorizada en el hogar que comparte con la víctima o la utilizare con el objeto de intimidarla. Asimismo, si de la denuncia se desprende que el ofensor se encuentra en posesión o tenencia de armas y, consultados los registros, no se encuentran inscritas, el juez deberá remitir los antecedentes del Ministerio Público, oficiando a éste en el más breve plazo. ¿Jiménez tiene alguna opinión? Sí, presidente, una sugerencia. Lo que interesa para el artículo que se está conversando es decretar medidas cautelares que protejan a la víctima, y particularmente relacionado cuando el ofensor tiene armas de fuego. Entendemos que, al decir la norma en la indicación, deberá el tribunal dictar en cualquier caso la medida cautelar cuando el arma de fuego se encuentre autorizada en el hogar que comparte con la víctima o la utilizare con el objeto de intimidarla. Entendemos que se estaría limitando a esos dos casos la dictación de la medida cautelar, dejando fuera cualquier otro caso, como por ejemplo, si el arma no está en el hogar que comparte con la víctima, pero la persona tiene armas autorizadas en otro domicilio, que es posible, el juez no debería dictar la medida cautelar porque no está en el hogar que comparte la víctima. O
tiene armas en otro domicilio y no amenazó a la víctima con arma de fuego. Mantiene armas en su poder porque el juez tampoco podría, porque no está en ninguno de los dos casos. La sugerencia es eliminar las dos frases explicativas cuando el arma de fuego se encuentra autorizada en el lugar que comparta con la víctima o la utilizara con objeto de intimidarla, dejando solamente si el ofensor se encuentra autorizado para la tenencia de posesión de armas. Y en todos los casos se le suspende la tenencia del porte de arma de fuego como medida cautelar. Eso, presidente. Diputado Zafirio. Yo creo que acá estamos para ir enriqueciendo esto, pero quisiera... Sí, a mi entender esto nos restringe. A ver, me gustaría que usted me dijera en qué parte está restringiendo lo que usted plantea. Perdón, presidente, por su intermedio. Sí. Como estamos al lado, me perdí. Si es que puede aclarar la duda. Sí, porque no me queda claro. Sí, presidente, por su intermedio, para el diputado Zafirio. Diputado, le encuentro toda la razón, la idea es enriquecer el texto y partir diciendo lo que nosotros entendemos. Como la norma está redactada en el sentido que dice la medida cautelar del numeral 6 del presente artículo, cuando el arma de fuego se encuentra autorizada en el lugar que comparte con la víctima o la utilizare con el objeto de intimidarla. Yo no le estoy diciendo que en esos casos no sea necesario dictarla. Lo que entendemos nosotros es que como el deber ser debería ser en esos dos casos, cualquier otro caso distinto a ese quedaría excluido. Por ejemplo, tiene un hogar común con la víctima y tiene un arma ahí. Listo, le van a suspender la tenencia de esa arma. Pero puede tener la persona armas en otro domicilio. Entonces el juez no le dictaría. O puede estar el arma no en el hogar común, puede estar en otro domicilio que no sea el hogar común. Y en ese caso el juez no debería suspender la utilización porque no está en el hogar común. O la amenaza con una piedra, no la amenazó con el arma, tampoco debería suspenderle. Eso es lo que entendemos, que se podría entender de acá. Entonces, sacando esas dos situaciones de hecho, en todos los casos que la persona tenga armas, deberían suspenderle la autorización de porte. Esa es la sugerencia. Perdón, ¿puedo hacer una sugerencia? Yo dejaría, o mi sugerencia es, el numeral 6 del presente artículo, cuando el arma de fuego se encuentre autorizada, excluiría en el hogar que comparte con la víctima o utilizare con el objeto de intimidarla, porque podría ser que en el fondo podría tener un arma, o sea, que siempre se dicte cuando se utiliza el arma, y eso queda claro. Y dejamos de tener el problema de que si tiene autorización de arma en cualquier parte y el tipo es peligroso como para usar el arma en contra de la víctima, igual que... No sé qué le parece, señor. ¿Ah? Sí. Sí, la... La del secretario en la duda si el arma es autorizada o inscrita. La palabra correcta. Deje ver. Se autoriza la inscripción. Podría ser las dos, ya. Es que así se autorizan las inscripciones. Ya, o sea, estando autorizada, está... Sí. Perfecto, ya. Subsecretario, usted quería acotar. Sí, efectivamente la preocupación que tiene el Ejecutivo es que termine reduciéndose significativamente el alcance del proyecto en el ámbito preventivo, porque si no me equivoco, el 78% de las víctimas, 74% de las víctimas de VIF son fuera del hogar común. O sea, y por lo tanto, si se reduce al hogar común, se termina reduciendo, o sea, finalmente se termina castigando a la mujer que abandona el hogar con el victimario. O sea, entonces, la idea es que quede redactado de tal manera que no se restrinja. Yo entiendo la idea de la indicación, pero más bien que no se restrinja la posibilidad de la mujer de poder denunciar, porque si no, en el fondo, se restringiría, castigaría a las mujeres que abandonan el hogar común del agresor, con el agresor. Pero sí estamos de acuerdo con la propuesta que es supletoria. Diputada. Sí, en la misma línea que está presentando la subsecretaria, creo que no podemos dejar desamparada a una mujer que tomó resguardos, por ejemplo, de irse de su casa, como que si fuese un castigo. O sea, ella tomó una determinación de irse de su hogar en el caso de que vivieran juntos por una cuestión de protección de su integridad física, y lo que estamos haciendo entonces con esta indicación sería
dejarla desprotegida. Creo que la indicación del Ejecutivo va en la línea de finalmente prevenir la comisión de delitos, más allá si se pudieran configurar otros. Muchas gracias, presidente. Entonces, si hay acuerdo en la redacción sin la frase en el hogar que comparte con la víctima, ¿lo ponemos en votación? ¿Hay acuerdo? Presidente, si me permite una moción de orden y para ordenar el debate, hay 3 indicaciones. Una del Ejecutivo, una del diputado Donoso, que es alternativa parcial a la del Ejecutivo, y una tercera del diputado Zafirio, que es relativa al inciso segundo del artículo 92. Las del Ejecutivo y del diputado Donoso son al inciso primero. Pero como hemos visto, por la materia de que se trata, la del Ejecutivo también, parcialmente y en un punto, alude a la idea que orienta a la del diputado Zafirio. Por lo tanto, una alternativa es que estas 3 indicaciones se consoliden en un solo texto al inciso primero y se resuelven ambos propósitos. No sé si le parece, y en ese caso claramente también tenemos que suspender su votación, encontrar un texto de consenso suscrito por diputados, el diputado Zafirio entre ellos y el diputado Donoso en lo que corresponda y algún otro, y someter a votación esa indicación conjunta. ¿Parece la solución del secretario? Ya. Es que aprovechamos de ir... No, es cierto, pero la verdad que a mí no me preocupa, porque lo que suele pasar en los trabajos de los asesores es que a veces los parlamentarios, sobre todo si es corto, no alcanzamos ni siquiera a enterarnos. Entonces, prefiero que aquí el debate se vaya dando, quedan claros los encargos, además para toda la comisión, y vamos avanzando y vamos a lograr más o menos el mismo objetivo. Estamos avanzando además de bastante consenso. Por cierto, presidente, pero por lo mismo creo que sería útil considerar que usted, por ejemplo, está redactando una indicación que junta la anterior suya con la del Ejecutivo. El diputado Zafirio también había reformulado, o tiene entiendo que tiene una propuesta de esta, también con lo que se está discutiendo anteriormente, y eventualmente se van a presentar las dos y de nuevo se va a producir el mismo problema. Como una. Se redactaría solo una que recoja todos los textos. Eso ya está claro que se está... Esa es la idea. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos al artículo siguiente. ¿Seguimos, presidente? Sí, por favor. Ya. Vamos a la página 12, pero quiero recordar que seguimos en el artículo segundo de la moción, ¿cierto? Que no afectan las otras indicaciones. Lo que pasa es que, claro, se alarga, pero el artículo segundo de la moción modifica la ley sobre tribunales de familia. En la página 12, el número 2 de este artículo segundo incorpora un nuevo inciso segundo, a su vez, en el artículo 96 de esa ley, pasando el actual a ser tercero y cuarto y así sucesivamente. Este nuevo inciso segundo, propuesto por la moción, dice: en caso que el ofensor se encuentre inscrito y autorizado para la tenencia o porte de armas de fuego conforme a la ley número 17.798, el juez deberá, en todo caso, disponer como condición la medida contenida en el numeral 6 del artículo 92. ¿Ok? Y hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar este numeral 2 y agregar el siguiente inciso segundo nuevo, es decir, es una indicación sustitutiva de la moción en este punto, y propone un texto diferente, que es: en caso que la persona denunciada cuente con una autorización para el porte, tenencia, transporte o uso en comodato de armas de fuego, conforme a lo dispuesto en el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas, en el decreto 3.356, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, o en el artículo 24 del decreto ley número 2460 que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el tribunal deberá disponer como condición la medida contenida en el numeral 6 del artículo 92, salvo los casos exceptuados en dicha disposición. Y hay finalmente una indicación del diputado Donoso simplemente para suprimir
el número 2 de la moción para saltarse esa modificación y no modificar así el artículo 96. ¿Tiene alguna opinión la EGB? No, presidente. Ya. ¿De la mía? Es que si logramos corregir el artículo 92, están todas recogidas. Cuando las normas anteriores ya recogeríamos esta problemática. ¿Mm? Ese es el... Claro. Entonces, si votamos favorablemente las indicaciones anteriores, que ya recogen este problema, esto repite lo que dicen las indicaciones anteriores. Entonces, no sería necesario y dejamos el artículo 96 tal cual está. Sí. Presidente, para comprender bien este juego de ambos artículos es necesario leer el encabezado. El artículo 92 es relativo a medidas cautelares en protección de la víctima, que esa es una materia, un ámbito. Y el 96 es para permitir la suspensión condicional de la dictación de sentencia. Por lo tanto, sí, tendría sentido modificar el artículo 96 en forma independiente de lo que dice el artículo 92. Si ese fuera el caso y se ve la necesidad, yo sugeriría, presidente, y aquí le hablo como diputado Donoso y no como presidente, retirar esa indicación que elimina esa supresión. ¿Me explico? Con micrófono. Diputado Grosa. El presidente decía que igual tiene que ser armónico el artículo 96 con el 92. No pueden, digamos, resolver con criterios disímiles, ya sea una suspensión condicional como una medida cautelar de protección. O sea, tiene que haber una armonía. Perfecto. La retiro y pondríamos en votación entonces la del Ejecutivo. La indicación del Ejecutivo, entonces, que es sustitutiva de la moción, agrega ese nuevo inciso segundo, al que ya le di lectura, y entiendo que la Dirección General no tiene observaciones sobre el punto. Por lo tanto, procedemos a la votación, presidente. Sí, por favor. Ya. Entonces, lo que se va a votar, para total claridad, es el texto que está en las páginas... Perdón. En la página 12 y 13 del comparado. Lo que corresponde a lo que denominamos indicación 14 del Ejecutivo y entendiendo que la indicación 15 del diputado Donoso ha sido retirada. ¿Perfecto? No le daré lectura porque ya lo hicimos. En votación. Diputada Bello. A favor. Diputado Donoso. Al final, por favor. Diputado Irarrázaval. Al último secretario. Diputada Romero. Si me puede dejar para el final, por favor. No queda más. Sí, diputado Zafirio. A Zafirio. Diputado Zafirio. ¿A favor? Sí, perdón, quiero complementar. Diputada Bello votó a favor, diputado Zafirio votó a favor. Vamos a tener que volver a pedir la votación del diputado Donoso o lo dejamos al final, presidente. Normalmente el presidente vota al final. Siempre al final. Sí, lo que pasa es que como no está marcado como presidente me confundió. Diputado Irarrázaval. Me abstengo, Diputada Romero. Abstención, secretario. Presidente, diputado Donoso. Presidente dirime. Me voy a abstener.
Espérate, todavía no. No, me abstengo. ¿Abstención, presidente? ¿Abstención? Sí. Se abstiene el presidente. Esto significa que la indicación del Ejecutivo ha sido rechazada y por lo tanto procede votar el texto de la moción. El texto de la moción, que decíamos incorpora un nuevo inciso segundo al artículo 96, tiene un texto más breve que le voy a dar lectura nuevamente para evitar confusiones, que dirá: en caso que el ofensor se encuentre inscrito y autorizado para la tenencia o porte de armas de fuego conforme a la ley 17.798, el juez deberá en todo caso disponer como condición la medida contenida en el numeral 6 del artículo 92. En votación, entonces, este nuevo inciso segundo de la moción original. Diputada Bello. A favor. Diputado Irarrázaval. Diputada Romero. Abstención. Abstención. Diputado Zafirio. A favor, diputado Zafirio. ¿Y presidente? En contra. En contra. Esto significa que la moción, este inciso segundo de la moción, ha sido también rechazado por 2 votos en contra y una abstención contra 2 votos afirmativos. Por lo tanto, no hay modificación al artículo 96 hasta este minuto. Pasamos a la página 14 del comparado. Aquí, presidente, hay una indicación del Ejecutivo a una norma que la moción original no contemplaba, ¿ya? Que es el decreto número 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado sobre control de armas. ¿Ya? Perdón. Sí, sí, está bien, estoy en lo correcto. El Ejecutivo incorpora una modificación a este texto que la moción original no contemplaba, ¿ya? Para agregar el siguiente artículo tercero nuevo a esa... Está mal redactado. Al proyecto. Ah, claro, perdón. Claro, es un artículo tercero y por eso con palabra, porque el proyecto original tenía un artículo primero, un artículo segundo, ¿cierto?, que hemos votado. Y este sería un artículo tercero, que agrega en el inciso cuarto del artículo 16 de la ya mencionada ley sobre control de armas, entre la expresión "así lo exija" y la expresión "los fiscales del Ministerio Público", la siguiente frase: los tribunales de familia que conozcan causas de violencia intrafamiliar o violencia de género. Para poder entender esta modificación es necesario leer el inciso completo con este agregado. Este artículo 16... dice que el personal de la Dirección General de Movilización Nacional y el de los demás organismos que menciona el artículo no podrán revelar los hechos, informaciones y el contenido de las solicitudes recibidas por ellos relativos a las materias que regula esta ley. En el inciso cuarto dice: sin perjuicio de lo anterior, ahí falta una palabra, sin perjuicio de lo anterior y de las facultades de supervigilancia y control de las armas que correspondan al Ministerio encargado de la Defensa Nacional o a organismos de su dependencia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile estarán interconectados con la base de datos sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional y con toda otra base de datos regulada reglamentariamente en virtud de esta ley, con exclusión de las referidas a los registros de armas de fuego de las instituciones del Estado. Solo tendrán acceso a ellas los funcionarios designados por dichas instituciones, siempre que la función que cumplan así lo exija. Los tribunales de familia que conozcan causas de violencia intrafamiliar o violencia de género, los fiscales del Ministerio Público a cargo de una investigación penal en curso o pertenecientes a una unidad del Sistema de Análisis Criminal y focos investigativos, y los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero que se designen al efecto. Deberá utilizarse la información consultada exclusivamente para los fines propios de la institución. El reglamento fijará las normas con arreglo a las cuales se consultarán dichas bases de datos a las que podrán acceder de manera permanente las instituciones antes señaladas. En todo caso, deberá registrarse dicha consulta y resguardarse la reserva de los antecedentes contenidos en aquella.
de la EGMN. No, presidente, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, fue una sugerencia que hicimos la vez anterior que fuimos invitados a esta sesión. ¿Algún parlamentario o el Ejecutivo? ¿No? Ya. En votación, señor secretario. Secretario. Que no se nos vayan porque no estamos... 1, 2, 3, 4, 5. Sí, no, ahí están los 5, que se habían ido. En votación, señor secretario. En votación, entonces, la indicación asignada con el número 16 en la página 14 del proyecto, que agrega esta frase al citado inciso cuarto del artículo 16 de la Ley de Control de Armas. En votación. Diputada Bello. A favor. Diputado Irarrázaval. A favor, secretario. ¿Puedo hacer una consulta así? Bueno, hágale. Al Ejecutivo. Sí, es respecto de la competencia de los tribunales. ¿A qué se refiere? O sea, ¿cómo va a quedar, digamos? Solo hacer esa para que quede, digamos, en la historia de la ley. Sí, lo que pasa es que es una norma que es adecuatoria, que actualiza la ley de control de armas y en el fondo lo que permite es evitar dudas respecto a la posibilidad de que los tribunales puedan consultar los registros para ejercer la medida, la potestad cautelar en los procesos de violencia intrafamiliar. ¿La del tribunal o el que queda con la... Queda los tribunales que conozcan, el tribunal, dice, o sea, sí dice pero en el fondo es la determinación del juez. Pero la indicación dice los tribunales de familia que conozcan las cosas de violencia. Gracias, presidente, y disculpe la interrupción de ahora. ¿Votó, no? Sí. Ah, ya. Sigamos con la votación. Diputado Irarrázaval, confirma su voto a favor, entonces. Diputada Romero. A favor, secretario. A favor. Diputado Zafirio. A favor. ¿Y presidente? A favor. A favor. Por unanimidad resulta aprobado esta modificación en virtud de una indicación del Ejecutivo. Presidente, quisiera agregar en este punto que por la materia de que se trata, entendemos que es una nueva atribución, si bien no de competencia, pero sí una atribución judicial de tribunales que no estaban consultados en la moción original y por lo tanto corresponde la consulta a la Corte Suprema, que es un trámite que se generará desde la comisión. Ya la votamos. No obsta a ello. Ah, ya. La Corte Suprema no vota, sino que nos dan su opinión y su parecer, que es ilustrativo, que si bien se votó aquí, la sala tendrá en consideración en su momento también, en los trámites posteriores. Así que se generará esa consulta. Bueno, que es suficiente entonces. Así es. Además, subsecretaria. Sí, quería solicitarle, presidente, si podíamos suspender porque lo que viene siguiente tiene relación con los artículos anteriores. Entonces nos va a pasar que nos vamos a volver a quedar, entonces no sé si podemos suspender. Pero para todo lo efectos. siguiente tiene... Sí, porque el siguiente también dice relación, o sea, se coordina con las votaciones anteriores que quedaron pendientes. Sí, ¿qué opina el resto de los parlamentarios? ¿Presidente? Diga. Yo estoy de acuerdo. Es que es imposible votar así. Ya. No sé, mi duda es, ¿suspendemos por 10 minutos o suspendemos la sesión? Esa es la pregunta. Y la duda. No, ¿cuánto? Ya, suspendamos por 10 minutos y tratemos de tenerlo... Pero es que vamos a perder una sesión. Y la urgencia no la puse yo. Pero veamos si más adelante. No, suspendamos en principio por 5 minutos y si hay cosas que vamos a votar vamos a seguir avanzando la sesión. Se suspende la sesión, señor secretario.
recapitular. Hoy partimos en la página 6 del comparado, ¿cierto? Sí. Vamos a recapitular para ir ordenando el debate. Página 6, indicación número 9. Partimos en la indicación 9 del Ejecutivo, ¿cierto? Relativa al artículo 17 de la segunda ley modificada, que en este caso de la primera ley modificada, que es la ley 20.066, ¿cierto? Una modificación al artículo 17, esa indicación quedó pendiente. No la estamos Pero hay una tocando, nueva ¿cierto? indicación. Sí, pero es más adelante y en otra ley. Ya. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es un repaso. Esa indicación quedó pendiente. ¿Ya la tienen lista? Y la pueden imprimir para que sea... Ya. Ok, sigamos con la siguiente. Entonces, presidente, hay una nueva indicación que para estos efectos se va a insertar en la página 13 del texto comparado con el que estamos trabajando nosotros, que corresponde a la Ley de Control de Armas. ¿Ya? Como la indicación anterior era la indicación número 15, que fue retirada por su autor, el diputado Donoso, esta va a ser la nueva indicación número 15, que no está en el texto, pero yo le voy a proceder a dar lectura, también de los diputados Donoso y Romero, para agregar un artículo nuevo al proyecto de ley, artículo que dirá, en este caso artículo segundo, dirá, modifíquese el decreto 400 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas en el siguiente sentido, para incorporar un nuevo inciso final en el artículo 5C del siguiente tenor. Para entender este nuevo inciso final del artículo 5C, si me lo habilita, presidente, me permito darle lectura al artículo 5C vigente, que es un poco largo, pero sí, para que se entienda. Para que se entienda. El artículo 5C de la Ley de Control de Armas dice lo siguiente. Si el poseedor o tenedor de un arma de fuego inscrita es condenado por crimen o simple delito o por infracción a la Ley 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, el tribunal ordenará la cancelación de todas sus inscripciones de armas de fuego en la sentencia definitiva. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas, contado desde que se encuentre firme o ejecutoriada para su cumplimiento. Si durante el procedimiento judicial a que se refiere el inciso anterior se hubiere decretado alguna medida de protección o cautelar o la suspensión condicional del procedimiento penal que impida la tenencia, posesión o porte de armas de fuego, municiones o cartuchos, estos serán retenidos provisoriamente por orden del tribunal respectivo y remitidos directamente a los depósitos señalados en el artículo 23 según corresponda. El tribunal deberá emitir esta misma orden en la resolución que cite a audiencia de preparación de juicio oral al haberse presentado acusación y al dictarse sentencia condenatoria, en tanto ésta no se encuentre firme o ejecutoriada. Para tal efecto, el juez deberá ordenar en la misma resolución que decrete la medida de protección o cautelar o la suspensión condicional del procedimiento del penal, cite a audiencia de preparación de juicio oral o dicte sentencia condenatoria, el retiro inmediato de dichas armas y municiones o cartuchos por parte de cualquiera de las policías, autorizándolas en caso de negativa de entrega a ingresar al lugar donde el arma se mantiene. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas contado desde su dictación. Una vez que cese la medida cautelar o de protección, se decrete el sobreseimiento definitivo de la causa o se dicte sentencia absolutoria y ésta se encuentre firme o ejecutoriada, el poseedor o tenedor del arma de fuego inscrita podrá solicitar su devolución conjuntamente con sus municiones o cartuchos, previo pago de los derechos que correspondan. Dicha resolución deberá comunicarse a la Dirección General de Movilización Nacional en el plazo de 24 horas contado desde su dictación. Ese es el texto original y la indicación agrega al final de lo que acabamos de leer, un inciso final que dice: el tribunal que dictare las medidas cautelares de protección o suspensión condicional del procedimiento a que se refiere este artículo, deberá informar a la institución del Estado a que pertenezca el acusado si correspondiere. Perfecto.
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? En votación. En votación, presidente, en consecuencia, esta nueva indicación número 15, que va, como decíamos, al artículo 5C de la Ley de Control de Armas. Es que al final, cuando ¿qué va a informar? Y dice cuándo procede, porque... Refiere, presidente, si me permite, y así lo entiendo y usted me ratifica como autor, que se refiere al caso en que el acusado o condenado o portador de arma sea un funcionario público. Así lo entiendo, ¿no? El tribunal que dictare las medidas de cautelares a que se refiere este artículo deberá informar a la institución del Estado a que pertenezca el acusado, si correspondiere. Perfecto. Ya. Bueno, estamos en votación. Así que tome la votación. Claro, por eso digo que es cuando se trate de un funcionario público. Perfecto. En votación, esta nueva indicación, artículo 15, que agrega un inciso final al artículo 5.6 de la Ley de Control de Armas. Procedo a la votación, presidente. Diputada Bello. A favor. A favor, diputada Bello. Diputado Irarrázaval. A favor también. Diputada Romero. A favor, A secretario. favor también. Diputado Zafirio. A favor. Y presidente. A favor. Empecé. Se aprueba esta indicación entonces al artículo 5C de la Ley de Control de Armas. La indicación 16 ya fue aprobada y procedemos entonces a la indicación número 17, que en el texto que manejamos se encuentra en la página 15 del comparado. Esta indicación número 17 también del Ejecutivo incorpora una modificación a la Ley de Violencia Intrafamiliar, a la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Aclaro nuevamente que se trata de indicaciones a un cuerpo normativo que no estaba considerado en la moción original. Por lo tanto, no hay con qué comparar estas indicaciones, sino que son nuevos contenidos del proyecto. Presidente, esta indicación del Ejecutivo establece un artículo 4, o agrega un artículo 4 al proyecto de ley, artículo que no tenía, evidentemente, como ya dije. Del siguiente texto: modifícase en la ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, en el siguiente sentido. Número 1. Agregar en el artículo 33 el siguiente numeral 6 nuevo. ¿Bien? El artículo 33, en su encabezado, dice relativa a la situación de riesgo inminente de padecer violencia de género. Y agrega entonces que se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. Número 6 nuevo. Es esta. Que la persona denunciada se encuentre autorizada para el porte, tenencia, transporte o uso en comodato de armas de fuego conforme a lo dispuesto en el decreto número 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas, en el decreto ley 3.356, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, o en el artículo 24 del decreto ley 2.460, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, o cuando la persona denunciada se encuentre en posesión o tenencia de un arma de fuego sin la autorización correspondiente. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? En votación, señor presidente. Solamente una sugerencia, presidente, agregar una última frase a lo que se está proponiendo y en relación a cómo está redactada otras indicaciones más adelante, que el tribunal tiene la obligación de, en el más breve plazo, informarle al Ministerio Público del delito de tenencia de arma de fuego que estaría cometiendo la persona que sin autorización se sorprendió con un arma de fuego. ¿Eso no está en la ley de control de armas? No, es que es regla general de que tomó conocimiento de un delito y tiene que informarlo al Ministerio Público, ¿no? Y como le digo, está en otro artículo más adelante, ¿no? Pero no está aquí mismo, debe ser una omisión. Básicamente que el juez tiene la obligación de informar al Ministerio Público de la comisión del delito que tomó conocimiento. Por favor. Ya. Secretario. Me permito, presidente, como usted me autoriza, a leer el artículo 33 que estamos modificando. El artículo 33, que dice: situación de riesgo inminente de padecer violencia de género.
Cuando exista una situación de riesgo inminente de sufrir una acción u omisión constitutiva de alguna de las formas de violencia de género descritas en los numerales 1 a 4 del artículo 6, el tribunal competente, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Reitero esa frase, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando concurra o cualquiera de las siguientes circunstancias, y ahí enumera del 1 al 5 y agregamos una sexta, que es la que ya le di lectura a Lata recién, presidente. Por lo tanto, este artículo es relativo a medidas cautelares o de protección en favor de la víctima en el proceso judicial. Perfecto. Entonces, en votación, señor secretario, el mismo artículo lo recoge en su encabezado. En votación, la indicación número 17 del Ejecutivo. Diputada Bello. Diputado Irarrázaval. Diputada Romero. Abstención, secretario. Diputado Zafirio. Y presidente. Me abstengo, secretario. La indicación, por lo tanto, presidente, ha sido rechazada, puesto solo tiene 2 votos a favor contra otros 3 votos de los presentes. Rechazada la indicación. 2 abstenciones y un rechazo. Vamos a la indicación número 18 del Ejecutivo también, que modifica el artículo 34 de la referida ley, la de protección contra toda forma de violencia contra la mujer, para modificar el artículo 34 en el siguiente sentido. El artículo 34 es bastante extenso y nos saltamos a la página 18. Para suprimir la expresión, aquí está mal redactada la indicación en el sentido que suprime en el número 8, debe decir en el número 8 del artículo 34, eso lo podemos arreglar después, no es problema. Suprimir la expresión, con todo, la persona en contra de la cual se ha decretado esta medida podrá solicitar ser excluida de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieran de alguno de esos elementos. Es decir, de aprobarse, no corre esta excepción. Es como la indicación que hemos puesto en otras partes, entonces no sé. Exactamente. Si... Ya. Efectivamente, la estamos suprimiendo acá porque se está agregando en la letra D se agrega. Entonces, para que sea concordante y no repetir esto. Sí. Por eso se está en la letra D, B. Sí. En la letra B se agrega. Sí. En el inciso final de la letra B. Ya, entonces propongo lo siguiente, señor secretario. Leamos la indicación completa y votamos. Y letra B, agregar los siguientes párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos al ya referido artículo 34, que solo tiene un inciso primero. Si la persona denunciante se encontrara autorizada para la tenencia, porte, transporte o uso en comodato de armas de fuego de conformidad con lo dispuesto en el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas, en el decreto ley 3.356, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, o en el artículo 24 del decreto de ley número 2460, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, deberá dictarse la medida cautelar de este numeral. La medida se decretará también si de la denuncia se desprende que la persona denunciada se encuentra en posesión o tenencia de un arma que no se encuentre debidamente inscrita o sin la autorización correspondiente, en cuyo caso el tribunal deberá, además, remitir en el más breve plazo y en la forma más expedita posible los antecedentes al Ministerio Público.
Si la persona denunciada es parte del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile, el tribunal deberá informar acerca de la existencia de la denuncia dentro de las 24 horas siguientes a que tome conocimiento de la misma, a la comandancia de guarnición correspondiente, a la prefectura respectiva de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile o a la o el director regional respectivo de Gendarmería de Chile, para que, en virtud de tal información, adopten medidas que limiten el uso de armas de fuego solo al ejercicio de sus funciones, con su uniforme y en su horario regular de trabajo. Respecto de sus armas personales, se estará a lo señalado en el párrafo primero de este numeral. Con todo, la persona denunciada podrá solicitar ser excluida de la medida dispuesta en este numeral si sus actividades industriales, comerciales, mineras o esenciales de su profesión u oficio requieren de alguno de estos elementos, lo que deberá ser debidamente acreditado. El tribunal deberá resolver dicha solicitud fundadamente y la rechazará si de ello resulta un peligro cierto y grave para la víctima. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Sí, presidente. Dígame. Presidente, esta indicación es, si no idéntica, muy similar a la que vimos respecto al artículo 17 al principio. Y las sugerencias que tenemos nosotros aquí son las mismas: incorporar a la Dirección General de Aeronáutica Civil, disponer que la información solamente se limite a la institución a la que pertenece la persona respecto a lo que se está informando, que se decretó la medida en su contra. Sugerimos eliminar la frase a la comandancia de guarnición correspondiente o prefectura de Carabineros de Chile hasta Gendarmería de Chile, y también una referencia en el penúltimo párrafo que se está modificando, porque termina diciendo el párrafo primero de este numeral. Creemos que estos son incisos que se están agregando no a un numeral, se están agregando al artículo. Y como esta norma, al parecer, como le dije, es idéntica a la anterior, en la anterior sí, la referencia al párrafo primero estaba bien, respecto al arma que tenía inscrita se aplicaba la medida de protección que salía en el párrafo primero, y en este caso la sugerencia es que se indique aquí que se aplicará lo establecido en el número 8 de este artículo, que es el número dentro de este artículo que se refiere a la medida que estamos conversando, la de prohibición de porte y tenencia de armas de fuego. Eso, presidente. Mi duda es si es que esto está contemplado en la ley de armas, estas mismas acciones. La de dictar medidas de sí, los tribunales está contemplado que los tribunales pueden dictarlas y que cuando las dicten deben informar a la autoridad fiscalizadora o a la Dirección de Munición Nacional, lo que leyó recién el secretario, a efecto de que se lleve a efecto la incautación del arma y se deje anotado en el registro. Pero hoy día, en la ley de control de armas, se puede hacer. Hoy día la ley... Sí, presidente, hoy día se puede hacer en la ley de control. Perfecto. En votación, señor secretario. Disculpe, presidente. Lo que sí, esto complementa, lo mismo que complementa, enriquece el texto en el sentido de informarle a las instituciones de estas personas uniformadas o de algunos servicios del Estado que se ha dictado respecto de ellos esta medida cautelar. Eso no está en la ley hoy día. Ya, pero podría ser una indicación aparte. Estaría en la ley si se hubiera, no me acuerdo si se aprobó o no la indicación que usted colocó recién, de que se tenía que informar a la institución que perteneciera. ¿Todavía no presentan? Ya. Pero si eso queda en la ley, ahí estaría considerado. Perfecto. Ya, en votación, señor secretario, si no se incorporan. Sí, presidente, si me permite, para efectos de una total claridad, creo que hay, y lo dije en su momento, hay una omisión en esta indicación por parte del Ejecutivo. Esta indicación tiene dos partes, una letra A y una letra B. Y en su letra A dice suprímese la expresión sin aludir a que debe ser en el número 8 del artículo 34. Entonces eso se lo vamos a agregar. Ya, ¿Okay? eso lo va a hacer la Secretaría. Pero eso puede tener una consecuencia, porque la letra B dice agrégase los siguientes párrafos, segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos. Y esos párrafos, segundo, tercero, cuarto y quinto nuevo, entendemos como Secretaría que van al mismo número 8 del artículo 34. Agréguese los siguientes párrafos. O al final del artículo, porque en caso de ir después del número 12 serían incisos nuevos, pero dice explícitamente que son párrafos nuevos, entonces entendemos que es al 8 o son incisos nuevos. A ver, depende del encabezado. No, es que el artículo en cuestión tiene un artículo único, o sea, un inciso único. 24 en el siguiente Claro. sentido. Perfecto. Claro, tiene un número. Ya, son 9 incisos. Son nuevos incisos, pero es que dice párrafos.
Ya, pero Entonces son incisos. Es que eso es fundamental, presidente. Son incisos nuevos. ya, perfecto. Perfecto. Ya. No, son incisos. Entonces lo que Entonces, se en modifica votación es el número 8 del inciso primero y se agregan nuevos incisos. Son incisos. En votación esta indicación del Ejecutivo con el número 18. Sin las modificaciones que se sugirieron después. Diputada Bello. A favor. Diputada Arce. A favor. Diputado Irarrázaval. Diputada Romero. En contra, secretario. En contra. Diputado Zafirio. ¿Se fue? Salió. Presidente. En contra, ya que el texto está recogido en la ley de control de armas y lo que enriquece está recogido en la indicación que ya fue presentada. Rechazada en consecuencia por 3 votos contra 2 esta indicación número 18 del Ejecutivo, sus letras A y B. Vamos a la indicación número 19, en esta misma ley de la que ya estábamos hablando, no tocada por la moción original. Esta indicación del Ejecutivo modifica el número 4 del artículo 36 de dicha ley en el siguiente sentido. Hago aclaración que el artículo 36 es relativo a las medidas accesorias especiales en las causas de violencia de género. Suprime en ese número 4 la expresión, ya reiterada, con todo, la persona condenada con esta medida accesoria podrá solicitar ser excluido de esta en caso de demostrar que sus actividades industriales, comerciales o mineras requieren de alguno de esos elementos. Y la letra B agrega, nuevamente, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos. Y vuelvo a reiterar la consulta de si son párrafos o son incisos. Son incisos entonces, perfecto. ¿Van al final? Sí, van al final del modificado artículo 36. El encabezado dice, modifíquese el artículo 4, el numeral 4. Del artículo 36. En el siguiente sentido. Claro, y la letra B agrega Por lo tanto, los... la B son párrafos de el numeral 4. Eso es lo que tiene que aclarar el autor de la indicación, que es el Ejecutivo, presidente. Yo creo que ahí hubo un error de técnica, por eso preferí aclararlo. Son incisos, pero tiene razón lo que dice el diputado. Sí, el encabezado de la indicación llama a una lectura errónea en relación al contenido de la indicación. Dice modifícase el numeral 4 del artículo. Simplifiquémoslo. ¿Lo puede modificar la Secretaría si es que ustedes sí, le dicen? sí, por Ok. supuesto. Entonces, en votación, señor secretario. En votación, entonces, tanto la modificación al numeral 4 como los nuevos incisos del artículo 36. Indicación número 19 del Ejecutivo. Diputada Arce. La 19. A favor. Diputada Bello. A favor. Diputado Irarrázaval. En contra, secretario. Diputada Romero. En contra, secretario. Diputado Zafirio. Presidente. En contra. En contra. Hay 3 votos a favor y 3 votos en contra. Resulta rechazada la indicación. Pasamos, en consecuencia, a la indicación número 20, que está en la página 23 de nuestro comparado. También es una indicación del Ejecutivo a esta misma ley que estamos tratando, para agregar en el artículo 45 el siguiente inciso tercero nuevo. El artículo 45 es relativo a la suspensión condicional del procedimiento. Este inciso dice: en caso de que la persona denunciada cuente con una autorización para el porte, tenencia, transporte o uso en comodato de armas de fuego conforme a lo dispuesto en el decreto número 400
de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 17.798 sobre control de armas. En el Decreto Ley 3.356, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. O en el artículo 24 del Decreto Ley número 2460, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el tribunal deberá disponer como condición la medida contenida en el numeral 4 del artículo 36, salvo en los casos exceptuados en dicha disposición. En votación, señor secretario. En votación la indicación número 20 del Ejecutivo. Diputada Arce. A favor. Diputada Bello. Diputado Irarrázaval. Diputada Romero. En contra, secretario. Diputado Zafirio. Presidente. En contra, secretario. Se repite la misma votación anterior. En consecuencia, también, por el mismo quórum, resulta rechazada esta indicación. Pasamos a continuación a la página 24, a la indicación número 21, de autoría de la diputada Arce. Y cambiamos de texto normativo modificado además. Este nuevo texto es el Código Procesal Penal. La diputada Arce propone incorporar en el Código Procesal Penal las siguientes modificaciones. Número 21, incorporar un nuevo literal H al artículo 238, pasando el actual H a ser I y así sucesivamente. El artículo 238 es relativo a las condiciones por cumplir decretada la suspensión condicional del procedimiento. Letra H, prohibir la tenencia o porte de armas de fuego conforme a la ley número 17.798 con, en su caso, la retención de armas de fuego por parte de la autoridad fiscalizadora. Presidente, solamente la sugerencia de cambiar la palabra retención por incautación. Eso, presidente. Que ya la habíamos contemplado en una anterior. Sí, se había contemplado Sí. en otras normas anteriores. Si le pregunto a la diputada Arce, presidente. Si ¿La ya diputada Arce está dispuesta a hacer el cambio que solicita la...? Perfecto. es correcta la modificación. Por lo tanto, Con micrófono, por favor. ¿Está dispuesta a hacer la modificación? Para que Sí. se entienda modificada. Perfecto. Ya. en votación la indicación 21 de la diputada Arce al artículo 238 del Código Procesal Penal. Diputada Arce. A favor. Diputada Bello. A favor. Diputado Irarrázaval. Diputada Romero. Abstención, secretario. Diputado Zafirio. Presidente. A favor, secretario. En consecuencia, por 4 votos a favor y 2 en contra, es aprobada la indicación número 21. Indicación número 22, en la página 25 del comparado. Para incorporar una letra G en el artículo 342 del mismo Código Procesal Penal. El artículo 342 es relativo al contenido que ha de tener la sentencia y dice: la sentencia definitiva contendrá, letra G, en caso que el imputado se encuentre inscrito y autorizado para la tenencia o porte de armas de fuego conforme a la ley número 17.798, el juez deberá en todo caso decretar la prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego. Presidente, aquí también tenemos una sugerencia. Aquí, el artículo 342 del Código que se pretende modificar se refiere al contenido que va a tener la sentencia. Cuando estoy condenando a una persona. En los casos que se condena a la persona, la ley de control de armas ya considera que el juez, al condenar a una persona que tiene un arma inscrita por las disposiciones del decreto 400, debe disponer la cancelación de sus inscripciones. No solamente la prohibición de porte o tenencia de armas, la cancelación.
como resultado de que a la persona se le canceló la inscripción, nunca más va a poder inscribir armas ni tener permiso de porte ni de tenencia. Entendemos que esta norma en realidad no enriquece el texto, y si se quisiera mantener, la sugerencia sería que no se decretara la prohibición de porte y tenencia, sino que aquí también se pusiera lo mismo que dice la ley de control de armas, que deberá disponer la cancelación, para que se den de la mano las dos normas. Eso, presidente. Gracias. En votación, señor secretario. En votación la indicación número 22 de la diputada Arce. Diputada Arce. ¿Su votación, diputada Arce, a esta indicación? A favor. Diputada Bello. A favor. Diputado Irarrázaval. Sí. Diputada Romero. En contra. En contra también la secretaria. diputada Romero. Diputado Zafirio. A favor. Presidente. En contra, señor secretario. En contra, por lo tanto, por 3 votos a favor y 3 en contra, resulta rechazada la indicación. Indicación número 23. Nos indica de quién es el autor, siendo de la diputada Arce. Indicación número 23 de la diputada Arce para incorporar en el un inciso segundo al literal C del artículo 392 del mismo Código Procesal Penal relativo al procedimiento monitorio. El inciso segundo dice que si el juez estimare suficientemente fundado el requerimiento y la proposición relativa a la multa, deberá acogerlos inmediatamente dictando una resolución que así lo declare. Dicha resolución contendrá además las siguientes indicaciones. Letra C, inciso segundo, en caso que el imputado se encuentre inscrito y autorizado para la tenencia o porte de armas de fuego conforme a la ley número 17.798, se impondrá siempre, junto a la multa señalada en el inciso anterior, la prohibición indicada en el literal G del artículo 342. Y naturalmente, como es de la misma autora, entendemos que ella se refería al literal G en caso de haber sido aprobada su indicación, porque el literal G es relativa a la firma de los jueces que la hubieran dictado. Por lo tanto, no es una medida, cae por efecto, se entiende rechazada por haberse rechazado la número 23. Sin necesidad de votación. Pasamos a la indicación número 24, también de la diputada Arce, Fernando, de la diputada Arce, para incorporar la misma norma en otro artículo, que es la de las primeras actuaciones de la audiencia. En todo caso, el tribunal deberá dictar sentencia aplicando lo señalado en el literal G, que no ha sido aprobado. La 25 también de la diputada Arce y la 26 tienen exactamente el mismo texto o tenor y por lo tanto caen también como efecto del rechazo de la anterior indicación. Perfecto. ¿Ingresó la indicación Ambas. que está comprometida, ¿no? No han ingresado más indicaciones, diputados. Hasta ahí llegamos al final del texto sin haber despachado todavía completo el... Ahí está. A ver. Ese es sobre el número 9. ¿Tiene que prorrogar unos 10 minutos por favor, 5 minutos? Prorroguemos hasta la votación de esta indicación, que es la última votación que le queda al proyecto. ¿Hay de acuerdo? Perdón, presidente, ¿se entiende que se despacha el proyecto después de...? Por eso, es la última indicación. ¿Qué otra hay? Ya, pero esto quedó pendiente. Espérate, es que esto quedó pendiente. Dígale. De la Lo que ley pasa es que en el- 19.968 que vio los En tribunales el de texto, cuando reformulamos lo de la violencia intrafamiliar y sacamos lo de la violencia económica, no nos quedó incorporado lo de la violencia psíquica, que la presunción de inocencia. Si no, tendríamos que votar la Artículo, ¿qué moción. Ojo ahí. artículo era? Artículo 7, numeral 5, de la 20.066. Entonces, para que quede igual que en la ley de violencia intrafamiliar, porque habíamos llegado a un acuerdo de sacar la violencia económica porque entendíamos que eso no era
llegamos a consenso de que la violencia económica pasa a un límite respecto a el proyecto de ley. Sin embargo, considero que la violencia... Le propongo lo siguiente. Dígame. Presente la indicación, mientras votamos esta, Ya. y la Ok. sometemos a votación. Ya. Presidente, para mantener el orden, nos referimos y nos trasladamos a la página 7 del comparado. Presidente, nos vamos a la página 7 del comparado que manejamos, donde está el artículo 2 del proyecto de ley, ¿cierto? Donde había una indicación número 10 del Ejecutivo, que entiendo sería reemplazada por esta, que vamos a leer a continuación. ¿Es así, subsecretaria? Sí. Un reemplazo íntegro. Secretario. Es suscrita por el diputado Zafirio. Indicación número 10, en lugar de la 10 del Ejecutivo. Incorpórese un nuevo inciso segundo, tercero y cuarto, o nuevos incisos segundo, tercero y cuarto, al artículo 92 de la ley que crea los tribunales de familia, del siguiente tenor. Para entenderla, debemos saber que el artículo 92 es relativo a las medidas cautelares en protección de la víctima y tiene en este minuto solamente un inciso. Se agregan los siguientes incisos nuevos. Si el ofensor se encontrare autorizado para la tenencia o porte de arma conforme a la ley 17.798, el juez deberá dictar en cualquier caso la medida cautelar del número 6 del presente artículo, particularmente cuando el arma de fuego se encuentre inscrita en el hogar que comparte con la víctima o la utilizare con el objeto de intimidarla. Asimismo, si de la denuncia se desprende que el ofensor se encuentra en posesión o tenencia de armas y consultados los registros no se encuentran inscritas, el juez deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público, oficiando a éste en el más breve plazo. Si la persona denunciada es parte del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o Gendarmería de Chile, el tribunal deberá informar acerca de la existencia de la denuncia dentro de las 24 horas siguientes a que tome conocimiento de la misma, a la comandancia de guarnición correspondiente, a la prefectura respectiva de Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile o a la o el director regional respectivo de Gendarmería de Chile para que, en virtud de tal información, adopten medidas que limiten el uso de armas de fuego solo al ejercicio de sus funciones, con su uniforme y en su horario regular de trabajo. Respecto de armas personales, estará a lo señalado en el párrafo primero de este numeral. Perdón, presidente. Con todo, la persona denunciada podrá solicitar ser excluida de las medidas dispuestas en este numeral si sus actividades industriales, comerciales, mineras o esenciales de su profesión u oficio requieren de alguno de esos elementos, lo que deberá ser debidamente acreditado. El tribunal deberá resolver dicha solicitud fundadamente y la rechazará si de ello resulta un peligro cierto y grave para la víctima. ¿Aprobamos por unanimidad? Presidente, solamente agregar a la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil, en la lista de las instituciones. ¿Está de acuerdo el Que autor? no lo hemos hecho en los otros artículos. No lo hemos hecho en los otros artículos, entonces. No, es que no lo hemos hecho en los otros artículos. Yo le sugeriría aprobarlo tal como está y que la Dirección General revise el texto y lo haga en la sala a través de la ley parlamentaria. Ya, perfecto. Ya. ¿Por qué no lo hemos hecho en los Presidente, demás? ¿cómo? ¿Me puede explicar de nuevo la DGM? Es que no lo hemos hecho ¿A en lo los que se demás refiere? artículos, entonces. No está agregada en este artículo la DGAC. Y hay varios artículos en que debiera ser agregada por Tampoco lo que fue se advierte. Un segundo. No, porque hay que hacer referencia específica. Por lo tanto, lo que le sugiero a la DGM, Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, que nos haga llegar las referencias que deberíamos agregar y las agregamos en sala, porque así hacemos la pega completa. ¿Les parece? Sí, presidente. Ya. Perfecto. En votación, presidente, entonces, esta Está- nueva hay indicación unanimidad, número señor 10, unanimidad, pero debo indicar que los diputados presentes son
No tenemos quórum. El en señor la mesa. Irarrázaval, Diputado que está atrás Irarrázaval, mío. por favor, sí. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Y se para la diputada. No, pero están. No, sí, 4. 5. Votación unánime de los presentes. 5 votos a favor. Aprobada esta indicación. Y, presidente, debemos volver un poco atrás nuevamente a al lugar de la indicación número 9 de la página 6 de nuestro comparado, donde se... Les pido atención aquí, por favor, porque es una Diputada Bello. indicación sobre un tema que... Diputada ponía Bello. diputada Bello. Es que no me explica muy bien aquí dónde va la indicación. Tiene que decirme dónde va la indicación. ¿Dónde va la indicación? Aquí en el texto general. Entonces, ¿Pero aprobamos hoy día o habían aprobado antes? no, antes. Que aprobamos antes. Ah. Presidente, a ver. Déjeme ya, ponme ahí el lugar preciso. Antes de volver con la indicación de la diputada Bello, quiero recordar que sigue pendiente una indicación del Ejecutivo que no hemos resuelto, que es la número 9, al artículo 17. 9, artículo 17. Claro, al artículo 17. De la ley 20.066 que establece normas de violencia intrafamiliar. Página 6 del comparado. Esa indicación no la hemos corregido y habíamos quedado en el acuerdo de que se iba a generar un texto alternativo. ¿Esta es la 9? Ya, acá nos acaba de llegar, suscrita por la diputada María Francisca Bello. Y entonces, tal como acabamos de votar una indicación sustitutiva a la del Ejecutivo, o alternativa más bien, tenemos la alternativa a la indicación 9, que va al artículo 17 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Para reemplazar, le doy lectura, presidente, en el numeral 3 del artículo primero, reemplazar el numeral 3 del artículo primero del artículo 17, perdón, de la moción, agregar en el artículo 17 el siguiente inciso segundo nuevo. En caso de que la persona imputada se encuentre autorizada para el porte, tenencia, transporte o uso en comodato de armas de fuego, conforme a lo dispuesto en el decreto número 400 de 1977 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 17.798 sobre control de armas, en el decreto ley número 3.556, que fija normas uniformes para ser aplicadas a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, o en el artículo 24 del decreto ley número 2.460, que dicta la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el tribunal deberá disponer como condición la medida accesoria contenida en el literal C del artículo 9, salvo en los casos exceptuados por esa disposición. Al dictar esta medida, no se aplicará el comiso y se procederá a la incautación de las armas y elementos controlados mientras dure la suspensión condicional del procedimiento. Ahí sí. En votación, señor secretario. ¿No repetimos votación, presidente? No. En votación, la indicación alternativa número 9. Aquí ya hasta el lápiz se me perdió. Indicación número 9 de la diputada Bello. Y entendemos, por lo tanto, de aprobarse esta, rechazada la del Ejecutivo como en el caso anterior, ¿cierto? Diputada Arce. A favor. Diputada Bello. A favor. Diputado Irarrázaval. Secretario, entendido de que este debate, según yo, estaba cerrado, en contra. Perdón, diputado, permítame aclarar un punto. El debate sobre este punto estaba pendiente al inicio de la sesión de hoy día. O sea, yo entiendo el punto, pero... Es una esta indicación es alternativa a la indicación número 9 del Ejecutivo, que se corrigió y dio como fruto esta indicación suscrita por la diputada Bello. No sé. ¿Vota en contra igual? Diputada Romero. Abstención, secretario. Diputado Zafirio. Presidente, dime. En contra, porque está recogido en el artículo 5C de la Ley de Control de Armas. 3 votos a favor,
de 6, por lo tanto, se entiende rechazada esta indicación. Al entenderse rechazada esta indicación, procede, presidente, votar el texto de la moción original, que dice, para incorporar un nuevo inciso segundo del artículo 17 de la referida ley, que dice, y lo voy a reiterar, lo leo nuevamente porque hacía mucho rato que no lo leíamos, dice, en caso que el ofensor se encuentre inscrito y autorizado para el porte y o la tenencia de armas de fuego conforme a la ley número 17.798, el juez o la jueza deberá, en todo caso, disponer como condición la medida accesoria contenida en el literal C del artículo 9. ¿Por la misma votación? ¿Rechazada por la misma votación? Por la misma votación. ¿Reitera la votación todos? Por lo tanto, también se entiende rechazado este numeral 3 de la moción original. Y, diputada Bello, ¿sostiene esta indicación que me hizo llegar entonces? Ya, esta indicación... La que se presentó fuera del comparado. ¿Se acuerda que enviamos una indicación después y que se presentó fuera del comparado? No le diría eso porque el secretario solo está... Es que yo no estuve en esa sesión. Fernando, ¿tú sabes dónde va esta? Necesitamos ubicarla dentro del texto. No, debe estar dentro de la... Es de la ley de violencia. Ah, perfecto. Acá. Ahí. Claro, a ver. Ahí tenemos un texto que ya fue Aprobado. Sin perjuicio de ello, existe un acuerdo unánime de la Comisión de reabrir el debate respecto de esto y otros artículos en adelante con la sola solicitud de cualquiera de los miembros de la Comisión. A este es el que se constituye un nuevo numeral 5 y que indica que la demanda o denuncia se funde en un hecho que afecte la vida, integridad física, la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o que la persona denunciada se encuentre autorizada para el porte, tenencia o transporte de armas de fuego conforme a lo dispuesto de la ley de control de armas, o cuando la persona denunciada se encuentra en posesión o tenencia de un arma de fuego sin la autorización correspondiente. Haciendo memoria, estamos legislando sobre una nueva tipificación de una causal de presunción de situación de riesgo. ¿Ya? Exacto. Entonces, la indicación dice, intercálese en el numeral primero del artículo primero ya aprobado, ahí no solo lo arreglamos, pero sería el numeral quinto del artículo primero ya aprobado, entre la expresión integridad física, que está al principio, que la demanda o denuncia se funde en un hecho que afecte la vida, integridad física, y la expresión la libertad, la frase yo psíquica. Es porque, como dijo la diputada Bello en su oportunidad, habían olvidado la libertad psíquica. Ya como una de la integridad física, psíquica como una de las causales de riesgo de violencia intrafamiliar. Sería para agregar entonces la psíquica. En votación, señor. En votación esta última indicación, que por ahora vamos a asignar con el número 2, Fernando, ¿te parece? Porque la 2 se rechazó. Ya. Eso para orden 9. Sí. Indicación de la diputada Bello. Diputada Arce. Diputada Bello. Secretario, esto ya la idea es dejarlo igual a la ley de violencia intrafamiliar, por eso hemos agregado aquello, para tranquilidad de todos los diputados. A favor. Me perdí. Estamos en la ley de violencia intrafamiliar. Disculpe, pero me perdí. Usted dice, para dejarlo igual a la ley de violencia intrafamiliar. Estamos en un artículo de la ley de violencia. Sí. Claro, ya. Claro, tiene coherente dentro del mismo texto que se está modificando. Diputada Arce y Bello a favor. Diputado Irarrázaval. Abstención, secretario. Diputada Romero. ¡Ay, qué me asustó! Eso es violencia. Diputado Zafirio. A favor. A favor, diputado Zafirio. Y presidente. En contra, señor secretario. 3 votos de 6, por lo tanto también se entiende rechazada esta última indicación y con esto, presidente, efectivamente damos... Secretario, solo hacer una precisión, presidente, discúlpeme, pero en lo que hemos aprobado, solo para que lo tengan en consideración, por ejemplo, en el primer artículo que se aprobó de la indicación del diputado Zafirio,
indica que en este caso que estamos hablando de medidas cautelares se va a proceder al comiso del arma. ¿Ya? Cuando debería ser el término correcto, incautación, porque el comiso implica destrucción y estamos hablando de una hipótesis de una medida cautelar. Es decir, hay una hipótesis, hay una probabilidad que el arma se deba devolver. Perfecto. Ya, si lo dejamos como comiso, implica que el arma va a ser destruida y puede implicar también responsabilidades para el Estado eventualmente si se requiere que la devolución del armamento. Ya como bien lo explica la Secretaría y ya lo explicó la DGM, ¿hay acuerdo de la Comisión por unanimidad para modificarlo? Modificarlo donde diga comiso, incautación. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda de la Secretaría? Y así, presidente, damos por despachado el proyecto en su Perfecto, se integridad. despacha a sala y se cumple la urgencia propuesta por el Presidente, Ejecutivo. diputado informante. ¿Tenemos orden de diputado informante, no? No, pero la autora es la diputada Bello. Diputada Bello. Diputada Bello, ¿quiere ser la informante? Sí. Perfecto. Diputada Bello, ser la informante. Perfecto. Bueno, habiéndose cumplido la orden del día, esta sesión se levanta.